12 de abril, Evangelio de San Juan 11, 45, 56, del libro Hablar con Dios. Terminada la oración en el huerto del Getsemaní, se levantó el Señor del suelo y despertó a una vez más a sus discípulos dormilados de cansancio y de tristeza. Levántense, vamos. Le llega el que me va, ya llega el que me va a entregar. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una gran gentío con espadas y palos. Se consuma la tradición en con una muestra de amistad. Se acercó a Jesús y le dijo, salve, rabí, y le besó. Nos parece imposible que un hombre que ha conocido tanto a Cristo pueda ser capaz de entregarlo. ¿Qué pasó en el alma de Judas? Porque él estuvo presente en muchos milagros y conoció de cerca la bondad y el corazón del Señor, para que con todos se sintió atraído por la palabra y sobre todo experimentó las predicaciones de Jesús, llegando a ser uno de los 12 más íntimos. Fue elegido y llamado para ser apóstol por el mismo Señor. Después de la ascensión, cuando fue necesario cubrir su vacante, Pedro recordaba que era contado entre nosotros y habiendo tenido parte en nuestro ministerio. También fue enviado a predicar y vería el fruto abundante de su apostolado. Quizá hizo milagros como los demás y mantendría diálogos íntimos y personales con el Maestro como el resto de los apóstoles. ¿Qué ha pasado en su alma para que ahora traicione al Señor por 30 monedas de plata? La traición de esta noche debía tener una larga historia. Desde, desde tiempo antes se hallaba ya distante de Cristo, aunque estuviera en su compañía. Permanecía normal en lo externo, pero su ánimo estaba lejos. La ruptura con el maestro, el resquebrajamiento de su fe y de su vocación debió producirse poco a poco, sucediendo cada vez con más importancia. Hay un momento en que los protestas porque le parece excesivo los detalles de cariño que otros tienen con el Señor y encima de protesta la disfraza de amar a los pobres. Pero Juan nos dice la verdadera razón. Era ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que le echaban en ella. Permitió que su amor, el Señor, se fuera enfriando y ya solo quedó un mero seguimiento externo de cara a los demás. Su vida de entrega amorosa a Dios se convirtió en una farsa. Más de una vez consideraría que hubiera sido mejor no haber seguido al Señor. Ahora ya no se acuerda de los milagros, de las curaciones, de los momentos fáciles, felices junto al Maestro, en su amistad, con el resto de los apóstoles. Ahora es un hombre desorientado, desconcertado, capaz de cometer culpablemente la locura que acaba de hacer. El acto que ahora se consuma ha sido ya precedido por la infidelidad y falta de lealtad cada vez mayor. Este es el resultado último de un largo proceso interior. Por contraste, la perseverancia es la fidelidad diaria en lo pequeño. Se apoya en la humildad de recompensar de nuevo cuando por fragilidad hubo algunos descaminos. Una casa no se hunde por un impulso momentáneo. Lo más de las veces es causa de un viejo defecto de construcción, en ocasiones en la prolongada deshacida de sus moradores, lo que motiva la penetración del agua. Al principio se filtra gota a gota y se va insensiblemente carcomiendo la madera y pudriendo el armazón. Con el tiempo de pequeños orificios va tomando mayor proporción, originándose grietas y desplomándose considerablemente. Al final la lluvia penetra a torrentes. Perseverar en la propia vocación es
responder a las sucesivas llamadas que el Señor hace a lo largo de nuestra vida. Aunque no falta obstáculos y dificultades, a veces errores aislados, cobardías y derrotas. Mientras contemplamos esta escena de la pasión, hacemos examen sobre la fidelidad de los pequeños a la propia vocación. ¿Se insinúa en algún aspecto con una doble vida? ¿Soy feliz a las deberes del propio Estado? ¿Cuido el trato sincero con el Señor? ¿Evito el aburguesamiento y el apego a los bienes materiales de acuerdo a las 30 monedas que se me ofrecen siempre? Tampoco perdió el Señor la ocasión para hacer el bien a quien le hace el mal. Después de haber besado sinceramente a Judas, le comentó, no con la dureza que merecía, sino con la suavidad de que se trata a un enfermo. Le llamó por su nombre, que es señal de amistad. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, con nuestra paz se hace la guerra, aún y aún para moverle más a, a que reconociera su culpa, hizo otra pregunta llena de amor. Amigo, ¿a qué has venido? Amigo, es mayor la injuria que me haces porque has sido amigo, más duele los daños que me haces, porque si fuera un enemigo, el que me maldijera, lo soportaría, pero tú, amigo mío, mi amigo íntimo, con quien me unía un amigable trato. Amigo, lo que ha sido y lo que debía ser por mí, puedes serlo de nuevo. Yo estoy dispuesto a hacerlo tuyo, amigo, aunque tú no me quieras, yo sí, amigo. ¿Por qué haces esto? ¿A qué has venido? La traición se consuma en el cristiano por el pecado mortal. Todo pecado, incluso el venial, está relacionado íntimamente y misteriosamente a la pasión del Señor. Nuestra vida es afirmación o negación de Cristo, pero Él está dispuesto a admitirlo siempre en su amistad, aun después de la mayor infamias. Judas rechazó la mano que le tendía el Señor. Su vida sin Jesús quedó rota y sin sentido. Después de entregarle, Judas debió de seguir con profundo desasosiego las incidencias del proceso contra Jesús, en que acabaría todo aquello. Pronto se enteró de que los príncipes de los sacerdotes habían dictado sentencia de muerte. Quizá nunca esperó esa pena de tal gravedad. Quizá vio al maestro maltratado. Lo cierto es que viendo a Jesús sentenciado y arrepentido de los hechos, retribuyó las 30 monedas y los regresó. Se arrepintió de su locura, pero le faltó ejercitar la virtud de la esperanza, que podría alcanzar el perdón, y la humildad para volver a Cristo. Podría haber sido uno de los 12 fundamentos de la Iglesia a pesar de la enormidad de su culpa, si hubiera pedido perdón a Dios. El Señor nos espera a pesar de nuestros pecados y fallas en la oración cotidiana y en la confesión. El que antes de la culpa nos prohíbe pecar, una vez aquella cometida, no cesa de esperarnos para concedernos su perdón. Ved que nos llama el mismo a quien despreciamos. Nos de él, mas él no se separa, nos separamos de él, mas él no se separa de nosotros. Por muy grande que pueda ser nuestro pecado, el Señor nos espera siempre para perdonarnos y cuenta con la flaqueza humana de los defectos y las equivocaciones. Está siempre dispuesto a volver a llamarnos amigos, a darnos las gracias necesarias para salir adelante, y si hay sinceridad de vida y deseo de lucha,
Ante el aparente fracaso de muchas tentaciones debemos recordar que Dios no pide tantos el éxito como la humildad de recordar sin dejar, sin dejarse llevar por el desaliento y el pesimismo, poniendo en práctica la virtud teologal de la esperanza. Emociona contemplar esta escena a Jesús pidiendo a sus discípulos cuando él era quien corría peligro. Si me buscan a mí, dice a quienes le acompañan a Judas, dejad marchar a estos, y el Señor cuida de los suyos. Entonces apresaron a Jesús y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. San Juan dice que lo ataron y que lo harían sin consideración alguna con violencia. Aquella chusma le va empujando en medio de un vocerío descortés e insultante. Los discípulos, asustados y desconcertados, se olvidan de sus promesas de fidelidad en aquella memorable cena y abandonándolos huyen de todos. Jesús se queda solo. Los discípulos han ido desapareciendo uno tras otro. El Señor fue flagelado y nadie lo ayudó. Fue afeado por las salivas y nadie lo amparó. Fue coronado de espinas y nadie lo protegió. Fue crucificado y nadie lo desclavó. Se encuentra solo ante todos los pecados y bajezas de todos los tiempos. Allí estaban también los nuestros. Pedro le seguía de lejos, y de lejos como comprendiera pronto Pedro después de sus negaciones, no se puede seguir a Jesús. También nosotros lo sabemos. O se sigue al Señor de cerca o se acaba negando. Solo nos falta cambiar un pronombre de la breve frase del Evangelio para describir el origen de nuestra propia defección. Falta, faltas leves o caídas graves. Relajamiento pasajero o largos periodos de tibieza. Nosotros le seguimos de lejos. La humanidad sigue a Cristo con desesperante persimonia, porque hay demasiados cristianos que solo sigan a Jesús de lejos, desde muy lejos. Pero ahora le aseguramos que queremos seguirle de cerca, queremos permanecer con Él, no dejarle solo. También en el momento y en los ambientes en los que no es popular declararse discípulo suyo. Queremos seguirle de cerca en medio del trabajo y del estudio, cuando vamos por la calle, cuando estamos en el templo, en la familia, en medio de una sana diversión, pero sabemos que por nosotros mismos nada podemos. Con nuestra oración diaria, sí. Quizás alguno de los discípulos fue en busca de la Santísima Virgen y le contó que se había llevado a su hijo, y ella, a pesar de su inmenso dolor, le dio paz en aquellas horas amargas. También nosotros hallamos refugio en ella. Si a pesar de nuestros buenos deseos nos ha faltado valentía para dar la cara por el Señor cuando Él contaba con nosotros. En ella encontraremos la fuerza necesaria para permanecer junto al Señor en los momentos difíciles con con afanes de desagravio y de corrección. Del libro Hablar con Dios, 12 de abril, nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén.